Bienvenidos amigos televidentes a esta nueva edición de su programa Viva Mejor, que como ves tiene novedades adaptadas a estos tiempos, porque estamos transmitiendo desde nuestros hogares, desde mi casa, y el entrevistado que vamos a tener hoy está desde su casa, porque estamos guardando la cuarentena para poder contribuir a evitar el contagio y la propagación del COVID-19, como debemos estar haciendo todos y quedarnos en casa el mayor tiempo posible. Por lo tanto, estos programas que siguen hasta que se acabe la cuarentena posiblemente sean fuera del estudio, pero gracias a nuestros técnicos y productores tenemos la oportunidad de seguir transmitiendo para ustedes el programa, que cobra una importancia mayor, los programas de salud, porque queremos contribuir a paliar o a disminuir las inquietudes y necesidades que tengan ustedes sobre la enfermedad y sobre la cuarentena y sobre todos los aspectos que rodean el COVID-19 a través de nuestros temas y de nuestros invitados. Este formato es un formato que es totalmente nuevo para nosotros y por lo tanto, están viviendo esa novedad junto con nosotros aquí en nuestro programa Viva Mejor, pero les seguiremos brindando a través de nuestros programas sucesivos todas las secciones que siempre les hemos brindado hasta ahora. Hoy nos vamos a estrenar en este nuevo formato con una entrevista muy especial y un tema bien interesante. ¿Ok? Tenemos con nosotros al doctor Luis Alam Lora. ¿Ok? Él es pediatra neumólogo, presidente actual de la Sociedad Dominicana de Pediatras Neumólogos y expresidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. ¿Ok? También es profesor de pediatría y lactancia materna en la Facultad de Medicina de UNIBE y es profesor de posgrado del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Es pediatra, ¿ok? Y como pediatra quisimos invitarlo para que tratáramos el tema de los niños y el COVID, porque es algo bien interesante y de lo que se tiene poca información. Bienvenido, doctor. Muy bueno. Gracias por tenernos acá y estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya soy prácticamente un miembro del staff de ustedes porque hemos participado en varios programas. Pero este es un momento muy especial porque queremos llevarle la inquietud que ustedes siempre tienen para la debida información a la familia dominicana, en este caso, con el momento epidemiológico histórico que vivimos con el coronavirus. Es algo interesante que podemos compartir algunos conceptos que le pueda ser de ayuda a los padres y a la familia dominicana. Exactamente. Bueno, doctor, y quiero empezar. No es extraño, pero es notorio, ¿ok?, que las estadísticas todas son globales, ¿ok? Y que se tiene, se ha dicho, no está como estratificado, o por lo menos no está claramente estratificado, cuánto esta enfermedad ha afectado a los niños, cuánto ha afectado a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, sino que siempre se habla de un global, ¿ok? Incluso, como se ha dicho que la enfermedad afecta poco a los niños, hay gente que cree que no les da, que a los niños no les da y están como a salvo de contagiarse del coronavirus. Entonces quiero empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué cosas o qué elementos se conocen estadísticos y sintomáticos y estas cosas de niños, si es verdad que da o no la enfermedad en niños, para que la gente pues se entere claramente de cómo afecta esta enfermedad a los niños? Sí, bueno, primeramente quiero, ya que esto va dirigido o se enfoca bien hacia la parte muy vulnerable de la sociedad, que es la infancia, el secretario general de UNICEF hace un llamado a la familia de todo el mundo, de nuestra aldea global, y a sus líderes de cada país, para que protejan a los niños, para que den protección a los niños prioritariamente. Volviendo a tu inquietud, no significa que no hayan niños con la enfermedad.
ni que estos niños no pudieran en algún momento hacer un cuadro también severo. Es menos frecuente que el niño se enferme y las estadísticas los ubican por debajo de un 1%. Entonces, en nuestro país hasta hace poco escuché, no tengo la cifra exacta, de que habían algunos que otros casos ya reportados, pero esa cifra no la he podido conseguir a través de la dirección que tiene que ver con el reporte de estos casos. Lamentablemente la información no se me ha enviado aún, quizás le estén dando la forma correcta, porque se notifica habitualmente por grupos de edades. Lo que sí es que en la práctica tenemos algunos que otros casos, no son tampoco muy frecuentes, algunos de ellos pasan desapercibidos y la familia no se da ni siquiera cuenta, pero sí hemos tenido casos en ambiente familiar donde la madre se ha enfermado, dos niños que tienen, uno se enfermó, el padre está sano. Es decir, que no hay una evolución como normalmente uno la está escuchando. Entonces, también hemos tenido conocimiento de algún que otro niño que ha fallecido, pero estos niños que han fallecido tienen otras condiciones de base, o como nosotros los médicos le llamamos comorbilidades, y estas comorbilidades pudieran ser la que le da la oportunidad al virus a hacer un cuadro más severo que a otros niños. Pero sí, definitivamente, el renglón infantil, el niño que puede contagiarse, no se sabe por qué este niño en las estadísticas son menos frecuentes. Quiero recordar un dato de que la familia de los coronavirus tienen la capacidad de producir el resfriado común en la población infantil y no se sabe aún si guarda alguna capacidad de que crea algún tipo de inmunidad que comparte con el nuevo coronavirus. No se sabe eso todavía, ciencia cierta, pero pensando de que en la infancia hay menos casos reportados, pues quién sabe si el virus es menos agresivo en aquellos niños que han sufrido previamente coronavirus. No se sabe, pero yo esbozando quizás algo teórico donde pudiéramos buscar una explicación, pero definitivamente que ese niño, que aunque no se enferme grave, puede llevar a un adulto mayor, a un envejeciente con enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión, cardiopatía, problemas de los riñones, problemas hematológicos, problemas oncológicos, pues este niño pudiera enfermar a esos envejecientes y lastimosamente ese abuelito o esa abuelita que acostumbra a darle un abrazo a estos niños, pues es mejor mantener un confinamiento, un aislamiento a los envejecientes y lamentablemente no van a poder abrazar a sus nietos en estos meses. Ok, esto es claro, es bien importante saber que los niños sí pueden contagiarse, aunque tienen pocas probabilidades de sufrir enfermedad. También quiero recalcar que pocas probabilidades no quiere decir que no pueda suceder, porque por eso es que hay que cuidarlos mucho. Porque sí, las probabilidades simplemente son números, pero siempre hay algún caso que se puede salir de la media, ¿verdad? Exacto. Y con respecto al embarazo, a los bebés en el útero, ¿verdad? Ellos están protegidos contra el COVID-19 o si la mamá se contagia o no. Sí, fíjate, esto se ha llevado a un término de que se puede hablar hasta controversial, porque inicialmente no se había hablado de la transmisión de madre a niño, a hijo, directamente a través del embarazo, porque no se había reportado ningún caso y se hablaba de que no había transmisión, como se llama, vertical, de madre a su bebé. Bueno, últimamente con los casos que se han presentado tanto en Italia
como en Estados Unidos, pues ya se han visto algún que otro caso, que al parecer no hay todavía un volumen de pacientes que nos pueda garantizar que esto sea así, pero se ha reportado uno que otro casos sobre esta situación. Y se habla de que el bebé pudiera hacer una enfermedad grave. Pero ahí viene un dato interesante. El bebé que nace y nace prematuro por cualquier situación, que la madre tenga alguna condición especial o que venga, de hecho, pudiera nacer con alguna condición de inmadurez respiratoria, entonces este niño puede manifestar un síndrome de distrés respiratorio, puede manifestar con una neumonía, puede manifestarse con un cuadro de sepsis, es decir, de infección generalizada. Entonces, basado en esto, pues tenemos que ser muy cautos. Ahora, lo más importante es que toda madre que se sospeche o que entre dentro de criterio, pues debe de hacérsele la prueba. Ahora bien, viene la segunda parte. La madre es positiva y entonces viene la dualidad. No va a recibir lactancia materna, va a recibir lactancia materna, va a recibir, vamos a decir, el contacto piel con piel, que es muy importante para que el bebé sienta que está en su hábitat natural, que son los brazos de su madre y el pecho de ella. Entonces, algunos grupos han dicho que el niño tiene que separarse de la madre, otros grupos dicen que no, que el niño debe estar por lo menos a 1,5 metros, 2 metros de la madre, y cuando requiera la alimentación, la madre cubrirse su cara con la mascarilla, lavarse toda el área, lavarse las manos. Y en ese sentido, como tal, pues tendríamos que analizar en el contexto sobre la situación en que se está viviendo. Y la madre y la familia como tal, el padre y la madre, deben saber los riesgos que puedan existir y si están o no están de acuerdo con lo que se les propone. Yo soy muy pro lactancia materna, pero si la madre entra con una enfermedad y en un momento dado se pone moderada a severa, donde debe estar recluida en una unidad especializada de COVID, entonces la madre puede ordeñarse y puede llevarse esa leche a su bebé y alimentarlo con la leche que ella produce, porque esta leche va a tener una característica importante, y es que va a tener probablemente más anticuerpos de esa madre que tiene la enfermedad que otra madre que no tiene la enfermedad. Entonces puede darle una protección a su bebé en ese sentido. Entonces, vamos a analizar esto en un contexto donde el bebé tenga la mejor atención y la madre pueda sentirse segura. Fíjate un dato que salió en la prensa hace poco. En Rumanía salieron, creo que fueron 10 niños con enfermedad por coronavirus, llegaron a su casa, desarrollaron la enfermedad, y cuando investigaron, ni la madre ni el padre tenían la enfermedad, y encontraron que en el hospital donde había nacido tenían un personal que estaba con la enfermedad, empezando la enfermedad o incubando la enfermedad, y como tal, pues estos bebés llegaron a su casa contagiados de la enfermedad. Es decir, que hay que estar muy, muy tranquilo. Ahora el protocolo, que antes entraba toda la familia, participaba de ese momento maravilloso, no. Ahora hay un protocolo donde esta persona va a entrar a parto o a sala de cesárea, dependiendo si tiene indicaciones o no de cesárea, y no puede haber ninguna otra persona acompañando esto, como antes se permitía que entrara el papá, que entrara la hermana o alguien del ambiente familiar, y se hacía una reunión familiar de alegría cuando iban a nacer un bebé. Ya todo esto va a tener que cambiar ese estilo, porque tú no sabes en qué momento te puedes exponer a que uno de los visitantes pueda estar cursando o incubando el proceso y se pueda contagiar a otras personas, principalmente el personal médico, que nosotros estamos en muchísimo riesgo
además de la edad, de condiciones especiales, también bregamos con niños. Entonces, tenemos un poquito más de riesgo que otros médicos en este sentido. Claro. Doctor, y este tema es bien interesante porque eso sí se conoce poquísimo, lo de la lactancia, y es es estupendo que nos lo haya aclarado, ¿no? Y yo quisiera también hablar del tema porque, claro, están los síntomas, está todo lo que hemos hablado de que tienen poca probabilidad de contagio. Sin embargo, a los niños se les ha aislado, se les ha suspendido sus clases, se les ha quitado todo tipo de salidas, los papás salen y llegan y ellos no pueden, quizás había una rutina, casi todas las familias tienen la rutina de que cuando el papá o la mamá llegan, los niños corren, lo abrazan, es como un ritual que estaba muy insertado en nuestra sociedad latina, ¿no? O sea, de mucho cariño al llegar, incluso al salir los bebés, no deja salir a las madres y a los padres, ¿no? Sin embargo, todo esto ha cambiado, sobre todo los papás de nuestro gremio, ¿verdad? Que tienen que ir a los hospitales, a la emergencia. O sea, yo el otro día, incluso un amigo mío me dijo que lo que más le duele a él es cuando su hijo corre a abrazarlo y él lo tiene que detener desde lejos y decirle no venga. O sea, porque se tiene que desvestir y descontaminar. O sea, para poder estar en su casa, ¿no? Entonces, esto afecta psicológicamente a los niños, el que los hayan sacado del colegio, el que los ya no ven a sus amigos, por ejemplo, ni a muchas veces a sus familiares tampoco, porque hay familias que han convenido que no se van a visitar de ninguna manera, hay otras que no sé si están visitando o no, pero usted que sabe más de esto por todos los casos que ha visto, ¿cómo se afecta, sobre todo psicológicamente, el niño con esta cuarentena? Fíjate, ese es un tema muy interesante porque se habla mucho del aspecto clínico del niño enfermo, del adulto enfermo, del que llega a una terapia intensiva, pero tenemos que ver el otro aspecto, o vamos a decir la otra cara de la moneda. Los niños son muy lábiles. El niño que está en un proceso de crecimiento, no solamente físico, sino emocional, esto va a dejar cierto trauma en la infancia y no van a olvidar este momento mientras vida tengan, y a través de los años van a recordar esto y van a transmitirlo a otras generaciones. En este sentido, los niños que han tenido y adolescentes, porque no nos vamos solamente a enfocar en la parte de los más pequeñitos, que han tenido problemas emocionales previos antes de esta situación, tienen un riesgo incrementado de que esas situaciones que tenían en algún momento algún trastorno de conducta, algún estado de ansiedad, algún estado de depresivo, algún estado de compulsión, pues estas situaciones pudieran verse incrementadas en este encierro, pudieran estar exacerbadas, como decimos los médicos. Y en base a esto, pues los padres van a tener que utilizar la herramienta de llamar y hacer entrevistas vía telefónica con su psicólogo, con su pediatra, principalmente con su psicólogo. Los psicólogos que deben de también participar en este tipo de entrevistas, porque tienen muy buenas herramientas para ayudar a los padres a mitigar un poco esta situación, porque no es la menor duda que esto va a generar insomnio, ansiedad. Algunos niños pueden aumentar de peso, otros niños están bajando de peso, y algunos, los que tienen más condiciones de ansiedad y de temor, pudieran estar refiriendo y preguntándole a sus padres que si el coronavirus lo va a matar, que si el coronavirus lo va a dejar sin papá, sin mamá, sin abuela, porque ellos lo escuchan todo lo que se habla, y hay información que dependiendo de la edad
debe de ser transmitida con un criterio que ellos lo entiendan mejor. Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener sí, muchísimos trastornos emocionales y el estrés postraumático que esto va a traer, donde cuando se vaya ingresando a los diferentes colegios y escuelas, pues va a haber un aislamiento dentro del misma área social de la institución. Va a haber que trazar pautas y normas para que tal o cuales cursos no salgan al mismo tiempo al recreo, que tales grupos se mantienen a tantos metros separados. Va a haber que seguir poco a poco en lo que esto en verdad se llegue a controlar o salga una vacuna efectiva, porque eso todavía está por verse. Las vacunas se empiezan a probar en seres humanos y luego resulta que no son lo que se creía. Entonces, la parte emocional del niño y de los adolescentes, incluyendo la pareja que tenía algún componente disfuncional previo a esto, pues probablemente se exacerben estos conflictos y estas situaciones, o como dicen algunos chistosos, o salgan más embarazos de lo esperado en este año, el confinamiento, ¿verdad? Bueno, definitivamente el tema de la afección psicológica de los niños es muy importante, ¿ok? Y todo esto que usted ha dicho, pues hay que recalcarlo y tomarlo muy en cuenta. Y esto nos lleva al tema de los colegios, doctor, que yo quería llegar también, porque hay como dos grandes bandos, ¿no? Uno que dice que los daños psicológicos y afectivos de quitar a los niños del colegio son mucho más fuertes que dejarlo, que permitir que tomen medidas de seguridad y vayan al colegio, y otros dicen que no, que hay que aislarlos hasta que esto pase completamente, y sea seguro enviar a los niños al colegio y que reciban clases online. Y bueno, no sé si todos los niños están recibiendo clases online o no. Quiero que nos hable un poco de este tema del colegio para ver si, o sea, qué se ha visto, qué se ha estudiado y cómo ha visto usted este tema en los niños y en los padres, esta preocupación, para que nos hable un poco de este tema. Sí, fíjate, recientemente concluimos un cuatrimestre en la universidad donde yo tengo 2 materias, que es UNIBE. Entonces, no hay la menor duda de que no tenemos esa experiencia en ofrecer este tipo de clases virtuales, pero también no todo el mundo tiene acceso a recibir clases virtuales, porque para hacer esto usted necesita una computadora, necesita una conexión al internet, y en los colegios privados, y no probablemente no en todos, sí tengan una plataforma amigable que los estudiantes previamente ya han recibido esta forma de orientación y de docencia, vamos a decir que no es tan virtual, porque el profesor está como estamos nosotros, una conferencia, una entrevista virtual, estamos realmente haciéndola, pero se le llama así. Entonces, no todos los colegios están sometidos al mismo protocolo en el buen sentido de la palabra. Los colegios que sí tienen recursos, pero qué bueno que lo tienen, pero no son estos niños los que más van a pasar la necesidad de mantener un nivel de enseñanza y de educación a través de esta plataforma. Tenemos que pensar que la gran mayoría de niños dominicanos que no tienen acceso a esto van a tener calamidades, aunque tengo entendido que el año escolar ya iba por un 70 y tanto por ciento, 75, y que iban a hacer algunos ajustes. Yo pienso que veamos esto como una especie de vacaciones obligadas, encerrados como presos de confianza en su casa, y que luego cuando se entre, bueno, pues va a haber que alterar algunas cosas de las próximas vacaciones para ir ajustando y que en verdad los niños y adolescentes
no pierdan la oportunidad de llevar el mismo nivel y que, bueno, se busquen los mecanismos para que esto así ocurra para el bien de los niños. Ya lo dijo, como les dije, el secretario general de UNICEF, que hay que tomar muy en cuenta la infancia, pero no solamente esta parte de la educación, la alimentación es un factor fundamental que las personas que tienen un nivel medio o quizás un nivel alto, pues no van a tener mayor problema, nada más que la mayoría de los niños van a aumentar más de peso, aunque la parte emocional puede hacer que algunos pierdan peso y no duerman bien. Pero esos no son los que más preocupan porque tienen los recursos para tener una alimentación balanceada, adecuada, y son los niños de escasos recursos que van a una institución pública donde le ofrecen en la tanda extendida alimentos, y ahora se ha visto esto un poco alterado y en un momento se organizó y la gente iba y bueno, no hacía las cosas correctamente. Ya pienso que las cosas han cambiado porque hemos ido aprendiendo sobre la marcha de muchas cosas, pero eso es fundamental, que la infancia, los niños reciban una nutrición adecuada, porque no vamos a dejar que se detenga el crecimiento y el desarrollo basado en una alimentación que, además de nutritiva, debe ser segura. Entonces, bajo estos lineamientos, yo pienso que la infancia debemos de tomarla más en cuenta y permitir también que estos niños, por lo menos si hay 2 o 3 niños, que se les dedique al menos una hora a uno de estos niños por día a salir un momento cerca de la proximidad de su casa o a un lugar donde tenga sana libertad de movimiento y no tenga riesgo de exponerse a nadie, enseñarle a utilizar la mascarilla a aquellos niños que así lo puedan hacer, pero no por mucho tiempo, porque el niño no va a soportar esto, ni su aparato respiratorio le va a permitir mantenerse mucho tiempo con esto en su cara. Entonces, hay una asociación española de pediatría social que recomienda que el niño no acompañe al padre, pero el padre o la madre sí puede acompañar al niño a alguna actividad al aire libre, ¿sí? Buscando lugares seguros, en el buen sentido de la palabra. El hecho de que el niño acompañe al padre es que no debe de ir a un supermercado, no debe de ir a una farmacia, no debe de ir a un banco, no debe ir al trabajo del papá o de la mamá. Sí, espero que este concepto se comprenda adecuadamente. Es usted que tiene que acompañar a su hijo o su hija a algún lugar seguro, dar un paseo, para que ellos se sientan un poquito, que están botando un poco ese estrés, porque los adultos hablamos uno con otro, llamamos, hacemos las entrevistas vía web, con los celulares inteligentes, los móviles inteligentes, hacemos muchísimas cosas que hasta celebramos cumpleaños por estas vías. Entonces, los niños necesitan hacer esto y buscarle videos, tutoriales, donde ellos reconozcan lo que está pasando en el mundo en un lenguaje que ellos así lo comprendan. Y UNICEF tiene algunos documentales sobre esto, algunos videos. En las diferentes páginas web aparecen hasta dibujos que se imprimen y los niños lo pueden colorear, y sobre todo que sean debidamente orientados para que ellos aprendan a cuidarse y a cuidar a otros. Hace muchos años, en el mismo programa de ustedes, recuerdo que estábamos hablando de tos crónica, que es una interesante forma de cómo contagiar a otra persona, y yo decía, cuando usted vaya a toser, haga esto: tosa sobre el pliegue del codo, porque en esa época estaba la pandemia también de la influenza, y fueron muchas las personas que fueron afectadas y fallecieron por la influenza. Es decir, que ya tenemos una cultura que vamos a tener que ir cambiando y adoptar otra cultura.
Exactamente. Doctor, mire, se nos acabó el tiempo y de verdad que estuvo súper interesante la entrevista, sobre todo esta última parte donde recomendamos que los niños hagan dar cortos paseos bien seguros, bien protegidos y a un lugar que sea seguro para ellos, que no esté muy concurrido, que no haya aglomeración de gente. Es importante y sobre todo durante las horas donde no esté el toque de queda para que no tengan ningún problema con respecto a eso, ¿verdad? Aunque son horas que están las calles más transitadas, son las únicas horas que se puede salir porque debemos respetar ante todo el toque de queda. Doctor, si es posible decirte alguito, ¿cómo no? No quisiera que esta orientación que yo estoy dando sea tomada como una orientación oficial. Tenemos el superior, el Ministerio de Salud, donde son los que deben de hacer los lineamientos propios para estas situaciones y como tal, yo espero que a través de los diferentes, vamos a decir, vías que tiene el ministerio, pues también utilice los recursos de los psicólogos, de los educadores y de los programas de alimentación que le diga a la ciudadanía algunos aspectos que debemos de observar y que la recomendación final la debe de tomar esta comisión. Exactamente. Bueno, entonces vamos a esperar que estos lineamientos que vienen desde que es pensando en todos en general, y que vienen de las medidas o los medios oficiales que están trabajando para esto junto con todos nosotros y cada uno de nosotros. Tenemos que poner todo de nuestra parte para que superemos esto o nos adaptemos a esto de la mejor manera posible. Doctor, espero tenerlo muy pronto con nosotros en el programa porque de verdad que de aquí me imagino que van a surgir muchísimos temas interesantes y muchas inquietudes que queremos aportar soluciones en este programa. Muchísimas gracias. Y a usted, bueno, muchas gracias, doctor. Y a ustedes, amigos televidentes, no se retiren, que seguimos con más y mucho más de su programa Viva Mejor.